Hola, les doy la bienvenida a este video en el que la intención mía es compartir un plan de trabajo el cual yo te puedo asegurar y te puedo garantizar que te va a traer los resultados que estás buscando en la industria del modelaje webcam. Entonces, bueno, antes de empezar con todo el plan, me gustaría dejarles claro por qué tengo tanta confianza, total confianza de que este plan les puede garantizar excelentes resultados. Bueno, primero quiero entonces hablar de cuál ha sido mi trayectoria en esta industria, porque pues yo soy el canal a través del cual ustedes van a tener esta información y digamos que los resultados que he tenido en esta industria van a poder empezar a respaldar el por qué esto es información de valor, información que realmente les puede traer excelentes resultados. Yo llevo en la industria del modelaje webcam aproximadamente 8 años, de los cuales la mitad de ese tiempo estuve siendo modelo webcam y tuve excelentes resultados. Yo trabajé en una página que se llama Flirt for Free y en esa página fui uno de los mejores modelos del mundo. Durante 2 años estuve entre los 25 mejores modelos del mundo, muchas veces siendo el mejor modelo del mundo en ventas de los días, ¿cierto? O sea, algunas páginas de modelaje webcam ponen un ranking de las mayores ventas del día de todos los modelos del mundo y múltiples veces quedé como el mejor modelo de ventas durante el día y durante los meses de los años a través de los cuales estuve trabajando como modelo webcam, mis ventas estuvieron en las ventas de los 25 mejores modelos a nivel mundial, en una página donde trabajan cientos y cientos y cientos de modelos. Entonces, eso es una de las cosas que les puedo contar acerca de mi carrera como modelo webcam. Tuve meses muy buenos, meses por encima de los 25 millones de pesos, inclusive mucho más superior. Entonces, ahí es donde yo les puedo empezar a decir, esta información que yo les puedo compartir en este momento tiene un respaldo muy grande y es muy, muy, muy buenos resultados. También les puedo contar que el otro tiempo que he estado en la industria del modelaje webcam, he sido entrenador de modelos webcam y podría decir inclusive que como entrenador de modelos webcam he tenido hasta mejores resultados, ya que las personas que he acompañado en los procesos han ganado muchísimo más dinero del que yo llegué a ganar como modelo webcam. Entonces a veces tengo el sentimiento de que esta información, o sea, que la capacidad que yo tengo de transmitir información para que las personas tengan excelentes resultados es mucho mejor que la que tuve para yo mismo tener resultados en el modelaje webcam, que bueno, tuve excelentes resultados de todas maneras. Entonces, eso es un par de cosas donde podemos empezar a sentar las bases de por qué esta información tiene un valor muy, muy, muy poderoso y que, como te decía, te puedo garantizar que te va a dar excelentes resultados. Bueno, además de eso, también te quiero decir que he invertido tiempo, dinero y energía y bueno, mucho dinero. O sea, de eso te puedo decir que por encima de 50 millones de pesos, que bueno, son más o menos alrededor de unos $12,000, que he invertido durante todos estos años para la educación y la adquisición de información poderosa para tener excelentes resultados, tanto en esta industria como en otras industrias. Entonces, o sea, me he coachado, le he pagado coaching a modelos en el modelaje webcam que han hecho más de 2.000 millones de pesos en un solo año. Entonces, o sea, te estoy hablando de cosas poderosísimas, poderosísimas, de un respaldo muy, muy fuerte que tiene toda la información que te va a compartir. Entonces, si eso no fue suficiente para convencerte de que este plan funciona, no sé qué lo podría hacer. Entonces, bueno, de ahí viene la información que traigo para compartirte a través de toda esta experiencia de todos estos años, tanto la mía como la de otras personas, de excelentes, excelentes resultados. Y básicamente lo que hice fue compilar todo eso y empaquetarlo en un paso a paso que si tú simplemente te enfocas en dominar ese paso a paso, yo te puedo garantizar que tu, tu proceso en el modelaje webcam va a ser un éxito contundente. Listo, entonces, bueno. Para que esto nos funcione, es muy, muy importante que hagamos un acuerdo inicial. ¿Listo? ¿Cuál va a ser el acuerdo inicial? El acuerdo inicial va a ser que tú te vas a comprometer a no querer tener la razón en absoluto. Tú te vas a comprometer
en dejar a un lado todas las expectativas que tú tienes, todos esos pensamientos de lo que tú esperabas, de cómo se suponía que esto iba a ser, lo vas a dejar completamente a un lado y simplemente te vas a abrir por completo a ser una persona 100% enseñable y una persona que está completamente abierta a lo nuevo y a lo desconocido. Eso es exageradamente fundamental porque si no hacemos este acuerdo de entrada, tú vas a empezar a chocar mucho con las ideas que yo te voy a empezar a compartir, porque son ideas que seguramente son muy diferentes a lo que tú vienes pensando acerca de la vida, a lo que tú vienes pensando acerca de cómo se supone que debería de funcionar esto, cosas que tú habías escuchado y un montón de cosas que puede y muy posiblemente es información completamente errada, porque es información que no proviene de una persona, por ejemplo, como yo, que tiene los resultados y que se ha rodeado de personas con excelentes resultados, sino que simplemente has escuchado un montón de información de personas que ni siquiera saben absolutamente nada de esta industria o que quizás pudieron hacer parte de la industria, pero que no tuvieron absolutamente nada de buenos resultados. Su experiencia no fue la mejor y por ende, pues la información de ellos no va a ser válida para tener los resultados que tú quieres tener. Entonces, es muy importante que tengamos este acuerdo, es muy importante que tú hagas este compromiso, porque una de las cosas que yo he podido ver a lo largo de mis años de experiencia como entrenador de modelos es lo siguiente, y es que la diferencia siempre la hace la actitud de la persona que escucha la información, porque yo esta misma información que te voy a compartir a ti es la misma información que le compartí a modelos que, como te digo, yo he mentoreado y que han tenido muchísimos mejores resultados que los míos. Y también ha sido la misma información que le he compartido a otros modelos que he coachado que no han salido con absolutamente nada en esta industria. Y una de las cosas que he notado es que estas personas que no lograron tener buenos resultados fueron personas que llegaron hacia mí con la actitud de querer tener la razón. Y era como que, sí, bueno, dime cómo es esto, qué es lo que tengo que hacer, pero por dentro de ellos estaban esperando que yo les dijera lo que ellos querían escuchar y no estuvieron abiertos al cambio. Entonces a la final no fueron capaces de aceptar estas ideas diferentes y siguieron operando de la manera en la que ellos creían que tenían que hacer las cosas y a la final pues no tuvieron buenos resultados. Pero también noté que las personas que han tenido muy buenos resultados a través de la información que le he compartido fueron personas que no vinieron a mí con la actitud de yo quiero tener la razón. Yo quiero que lo que Andrés me diga confirme las ideas que yo siempre he tenido y al final decir, ah, sí, yo sabía que eso era así. No, son personas que lo único que les interesaba era tener buenos resultados, no les interesaba tener la razón. Y entonces como les interesaba tener buenos resultados, ellos fueron muy lógicos y dijeron, bueno, él ya tiene los resultados, yo no sé absolutamente nada de esto, si yo supiera sobre esto ya estaría teniendo los resultados, entonces acepto que no sé nada de esto y me abro a que me enseñen. Entonces, por eso este acuerdo es fundamental, porque si no hacemos este acuerdo, realmente nada de lo que yo te diga a partir de ahora va a tener ningún cambio en tu vida, porque tú no te vas a abrir a aceptarlo, tú no te vas a abrir a ir a practicarlo y lo único que vas a hacer es intentar confirmar o no que lo que yo te digo, según lo que tú piensas, es verdad y pues a la final no vamos a ir a ningún lado con esto. Entonces, ya que estás de acuerdo conmigo en hacer este acuerdo, empecemos con la información. Entonces, bueno, son varios puntos los que vamos a ir tocando. Listo. Te cuento que aquí te tengo yo 6 puntos fundamentales. Yo quiero que tú lo veas como escalones. Listo. Aquí tengo las notas para apoyarme, para asegurarme que no se me va a pasar absolutamente nada de lo que te tengo que compartir. Listo, porque toda la información es demasiado importante. Toda la información que te voy a compartir se complementa y se entrelaza entre sí. Y es la capacidad de que podamos aplicar toda esta información de manera consistente en el tiempo, lo que te va a garantizar que te vaya súper bien. Entonces, quiero que empecemos a ver esta información como escalones de una escalera que te va a llevar a ti a donde tú quieres y es al éxito contundente en esta industria. Pero entonces tienes que enfocarte en ir dominando escalón por escalón, listo, y yo te voy a ir mencionando cuáles son esos escalones. Entonces, el primero es transmitir 4 o 5 horas, 6 días a la semana. Listo, las 4 o 5 horas van a depender de qué, dependiendo del plan que tu mentor te haya dicho con el que tienes que empezar, listo, porque esto de las 4 o 5 horas que se le propone a un modelo conectarse 6 días a la semana,
depende mucho del proceso y el momento de su carrera en el que esté la persona. Entonces tú tienes que preguntarle a tu mentor, o bueno, él simplemente te va a compartir y te va a decir, mira, por el momento tú, el plan tuyo van a ser 4 horas, o por ejemplo tú en este momento en tu plan van a ser 5 horas al día. Listo, entonces las 4 o 5 horas van a depender del plan que tu mentor te diga que debes de tener en el momento. Ahora bien, estas 4 o 5 horas al día, 6 días a la semana, es muy importante que tú las cumplas con las dos siguientes características, y es puntualidad y orden, fundamental. O sea, no es solamente estar 4 o 5 horas en línea, 6 días a la semana, sino que esas 4 o 5 horas yo siempre las haga en el mismo horario. O sea, que yo siempre, más importante aún, o sea, lo que sí es fundamental es que empieces siempre a la misma hora. ¿Por qué lo digo que es fundamental el empezar siempre a la misma hora? Quizás el terminar siempre a la misma hora no va a ser tan importante como el empezar siempre a la misma hora. ¿Por qué? Porque pues muchas veces te va a pasar que, digamos, tu plan son 4 horas en línea o son 5 horas en línea y estás ya terminando literalmente tu turno de transmisión, y 10 minutos antes de terminar, ¡pum!, te llevaron a un privado o empezaste a hacer un show. Te empezaron a dar tips, propinas. Y bueno, tú ya estás 10 minutos antes de terminar tu turno, pero el show se alargó, la persona te está gastando dinero, te está dando dinero, pues tú en ese momento muy posiblemente vas a tomar la decisión de, bueno, no, yo voy a seguir, me voy a extender otro tiempo pues para aprovechar esta situación que se está generando en este momento. Listo, y por ese lado pues no va a haber ningún problema. Pero el hecho de tú empezar siempre a la misma hora sí va a generar cambios y resultados fundamentales que son los que tú estás buscando. Entonces, ¿por qué esto de empezar siempre a la misma hora? De que tú adaptes tus patrones de comportamiento para que sea súper fácil en un punto de tu carrera como modelo siempre empezar a la misma hora, muy, muy, muy puntual. ¿Qué pasa? Tu crecimiento en esta industria va a estar directamente relacionado con la capacidad de fidelizar clientes. ¿Por qué? Fidelizar clientes es el acto de que las personas que te conozcan y te gasten dinero sigan y quieran seguir volviendo y vuelvan día tras día o semana tras semana o mes tras mes visitándote y gastando dinero. ¿Listo? En ti. Ahora bien, imagínate esto, imagínate que tú tienes la capacidad, desarrollaste la capacidad en promedio de vender, digamos, $1,000 a la semana, listo, en el modelaje webcam, de hacer que diferentes clientes te gasten $1,000 a la semana, y tú tienes esa capacidad de estar en $1,000 a la semana con nuevos usuarios que tú no conoces, pero que tú desarrollaste esa capacidad, $1,000 a la semana. ¿Qué pasa si de los usuarios que te gastaron $1,000 a la semana, por ejemplo, esta semana, tú fidelizaste a uno que tiene un gasto de $200 a la semana? Solamente este usuario, listo, son $200 a la semana con las que vas a estar contando semanalmente, listo, que son 2, 4, 6, $800 al mes. Y digamos que la tercera semana lograste fidelizar otro usuario adicional que te gasta otros 100 a la semana. Entonces ya estamos hablando de que la tercera semana tú ya semanalmente tienes garantizados $300 a la semana. Y así sucesivamente, semana tras semana, vas fidelizando usuarios de estos nuevos que te están gastando y ya empiezas a tener una base semanal en la que semana tras semana a ti sí o sí te estás gastando 500 o $1,000. Y si a esto le sumas esa capacidad que tú tienes de generar nuevas ventas, que ahorita mencionábamos una capacidad de $1,000 a la semana, entonces son los 1,000 que ya tienes seguros por esta fidelización de clientes, más los otros 1,000 que tú tienes la capacidad de generar de nuevos clientes. Estamos hablando de $2,000 a la semana. Y si ya después generaste una fidelización de gasto entre diferentes clientes de $2,000 a la semana y tienes otra capacidad de $1,000 a la semana en nuevas ventas, o inclusive aumentaste tu capacidad de nuevas ventas a $2,000 a la semana, ya son $4,000 a la semana, y así sucesivamente, progresivamente vas teniendo un crecimiento en esta industria. Listo. Ahora bien, ya que tocamos el tema de que el crecimiento tuyo va a estar muy directamente relacionado con tu capacidad de fidelizar clientes, el acto de que tú siempre empieces a la misma hora
y termines a la misma hora o de ahí en adelante, garantiza un periodo de tiempo en el que todos los días tú estás siempre y que los usuarios te buscan y te van a poder encontrar siempre ahí. Pero entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, tú hoy, digamos que tú eres un modelo nuevo y tú hoy ni siquiera tienes que ser un modelo nuevo, o sea, si seas un modelo que ya lleva un tiempo? Pero lo que yo voy es que si, por ejemplo, hoy te conocí un cliente, hoy te conocí un usuario, ¿cierto? Este usuario tuvo una muy buena interacción contigo, te gastó dinero, etcétera, le gustó mucho todo lo que pasó y el usuario te va a preguntar, bueno, cuál es tu turno? ¿Cierto? O sea, ¿en qué horarios yo te puedo encontrar acá? En muchas de las páginas de modelaje webcam, esto ya está predeterminado inclusive en tu perfil. En tu perfil aparece a qué horas tú estás en línea. Pero bueno, ya sea porque él vio la información en tu perfil o ya sea porque él te la preguntó, él le queda claro a qué horas vas a estar tú en línea, ¿cierto? Y la próxima vez que este usuario vaya a visitar la página de modelaje webcam en la que tú trabajas, pues si le gustó mucho la interacción que tuvieron ese día, muy seguramente te va a buscar nuevamente. Y digamos que tu turno es de mediodía a 6 de la tarde, pero ese día tú, porque tienes el hábito de no llegar a tiempo y tú no le das importancia a eso, llegaste a la 1:30 de la tarde ese día a trabajar, a estar en línea, ¿cierto? Entonces este usuario sabía que tú ibas a estar a las 12 según lo que tú le dijiste o lo que él sabía de tu horario y llegó a las 12:30. Te esperó 10 minutos, absolutamente nada pasó. 12:40 y tú todavía no estás en línea. Esta persona apenas es la segunda vez que va a tener una interacción contigo. Le gustó mucho la primera, quería una segunda y era una excelente oportunidad de generar un mayor vínculo entre este usuario y tú. Pero pues este usuario quiere seguir sintiendo eso súper chévere que sintió contigo y pues la verdad es que no se va a quedar esperándolo. Apenas te conocí una sola vez, o sea, apenas tuvieron una sola interacción. Este cliente va a tomar la decisión de simplemente ir a buscar eso mismo en otra habitación y pues lo más seguro también que va a pasar es que esta otra interacción también quizás le gustó y va a disminuir las probabilidades de que él vuelva y se acuerde de ti y quiera volver a otra interacción que genere más vínculo. Entonces a lo que yo voy es que si tú estás siempre a la misma hora, va a aumentar todas las posibilidades de que los usuarios que les gustó mucho lo que pasó en la interacción contigo vuelvan y te gasten y te encuentren. Y entonces se genere otra interacción que haga que el vínculo sea todavía más fuerte y que eso se repita una tercera y una cuarta vez y así es que se logra una fidelización con el usuario. Pero si tú no estás empezando y llegando siempre a la misma hora, esas probabilidades de que eso suceda se van a ir disminuyendo cada vez más y tu crecimiento en el modelaje webcam cada vez se va a volver mucho más lento. ¿Listo? Entonces, todas las propuestas que yo te tengo de este plan lo único que hacen es aumentar las probabilidades de que lo que tiene que pasar en el modelaje webcam para que tú crezcas y te vuelvas una estrella y tengas un negocio completamente exitoso, se den. Y el hecho de que tú no cumplas con esto, lo único que va a hacer es que las probabilidades disminuyan y que todo el proceso para ti sea mucho más difícil. ¿Listo? Entonces, Andrés, ¿hay algo aquí que me puede garantizar X resultado en X tiempo? No hay absolutamente ningún plan que pueda hacer eso por ti. Lo único que tú puedes encontrar en los planes es los planes que más garanticen las probabilidades y que jueguen todas a tu favor de lo que es humanamente posible, ¿cierto? Bueno, ese es el primer punto, ¿listo? Ese es el primer escalón y a este también le quiero añadir algo más. Esta cantidad de tiempo que tú vas a estar en línea, ya sea en las 4 o las 5 horas, mi recomendación, según todo lo que he aprendido, toda la información que he adquirido y toda la experiencia que he tenido a través de los años, mi recomendación es que estas horas las hagas de seguido, de corrido. ¿Listo? ¿Por qué? Porque algunos modelos webcam, discúlpenme, por aquí yo tomo agüita. Algunos modelos webcam lo que acostumbran a hacer es, por ejemplo, a la mitad de las, por ejemplo, 2 horas, van 2 horas y media de transmisión, detienen su transmisión, tienen un break de media hora, van, comen, quizás hablan con sus compañeros, etcétera, y después vuelven. Listo, yo no te recomiendo que hagas eso, yo te recomiendo que desarrolles la capacidad de estar las 4 o 5 horas teniendo derecho, completamente derecho, tu turno.
listo, transmitas derecho. ¿Por qué? Esto tiene que ver con algo que aprendí en la neurociencia, estudiando con un maestro de la neurociencia, y él explicaba lo siguiente, él explicaba que la capacidad del cerebro humano de aprender algo y de desarrollar mejores capacidades y habilidades en algo aumenta al doble después de la primera hora en la que está ejecutando esa actividad. ¿Listo? Y posteriormente, si van pasando las demás horas, se va potenciando todavía mucho más. Obviamente esto tiene un límite y es que pues si ya una persona está más de 5 horas en una actividad, ya va a tener un desgaste demasiado grande y evidentemente su productividad va a disminuir, pero hasta la cuarta o quinta hora de derecho puede tener un performance brutal y puede tener una capacidad constante de ir mejorando, valga la redundancia, su capacidad y habilidad de seguir haciendo esto de una manera más habilidosa. Listo. Yo, a través de un ejemplo que pienso que en el día a día o en nuestras vidas nosotros hemos experimentado, te puedo explicar un poco mejor este concepto. Recuerda una vez que tú hayas estado creando algo, ya sea, por ejemplo, haciendo una tarea de la universidad, del colegio, un trabajo, un proyecto, o cuando te pusiste a pintar algo, a dibujar algo, o cuando te pusiste de pronto a escribir algo. Cuando estabas en un proceso creativo, recuerda ese momento y te vas a dar cuenta que al principio, cuando ibas a empezar a crear, eras como pensando, estabas como conectando con eso, ¿cierto? Y estabas ahí, o ya sea pintando, y empezabas despacio, por dónde empiezo, pa. Y a medida que iban pasando los minutos y te ibas concentrando más y enfocando cada vez más en eso, ibas notando que se te iba facilitando, ibas empezando, iba a aflorar esa creatividad, ibas como entrando en un flujo de creatividad que te permitía ir haciendo eso cada vez mejor y mejor y mejor. Y notaste que a la hora y media, te fuiste solo y eso era, mejor dicho, un flujo de creatividad y eso iba solo ese proceso. Y en un punto paraste porque tenías que comer, porque tenías ganas de ir al baño, porque te entró una llamada, etcétera. Paraste por un momento, paraste por unos 10, 20 minutos, 30 minutos, etcétera. Y cuando volviste otra vez, se te dificultó el estar otra vez en ese flujo en el que estabas y tuviste otra vez que empujarte y empezar a conectar nuevamente y quizás otra vez, si realmente fuiste capaz de concentrarte lo suficiente, a la media hora o a la hora, ¡pum!, otra vez se disparó ese estado y ese flujo creativo. Entonces, todo el mundo ha experimentado esto que yo le acabé de decir, todo el mundo, y tú vas a generar mejores resultados como modelo pues en la medida en la que tu capacidad y tu habilidad como modelo esté desempeñándose cada vez más alto. Listo, en la interacción con los usuarios, que seas más creativo en las conversaciones, que tengas una excelente actitud, que también, por ejemplo, lo disfrutes, te rías con ellos, los hagas reír y bueno, etcétera. Si tú te mantienes concentrado de manera constante durante estas 4 o 5 horas, ese flujo creativo va a estar ahí fluyendo y entonces vuelvo y digo, tus probabilidades de hacer las cosas de la manera adecuada que te garanticen los mejores resultados van a estar siempre al máximo, porque tu creatividad va a estar al máximo posible y ese flujo en el que tú sientes que todo como que te sale bien, como que sabes hacer todo lo que tienes que hacer en el momento, va a estar ahí el mayor tiempo posible durante las 4 o 5 horas que vas a estar. Entonces es algo que yo, como te digo, me di cuenta a través de mi propia experiencia, hablando con muchos modelos que son súper exitosísimos y hablando y teniendo conversaciones con ellos, llegamos como a esa conclusión de que uno, mientras más tiempo va pasando ahí y continúa, va entrando como en un flujo en el que tú te desempeñas cada vez mejor y obviamente pues por unas 5 horas ese estado de flujo va a estar produciéndose muy bien. Ya después de la quinta hora la verdad es que sí, uno sí necesita un descanso porque ya entras en un periodo que si ya rompes de ahí ya va a ser demasiado agotador y tu desempeño va a disminuir. Entonces bueno, primer punto, primer escalón terminado, listo. Es el primer escalón en el cual tú te debes de enfocar en dominar en este plan de trabajo para tener una exitosa carrera como modelo webcam.
Segundo punto, lograr un enfoque total durante las 4 o 5 horas de transmisión. ¿Listo? Bueno, este punto, la verdad es bien importante y parece obvio, pero la verdad es que el 90% de las personas en esta industria no lo cumplen. Y el 10% que sí, justamente son las personas que tienen mayores resultados en la industria. Entonces, te voy a empezar a dar diferentes razones de por qué esto aumenta las probabilidades y las pone todas a tu favor de que te vaya muchísimo mejor y logra que tú tengas un mayor y mejor desempeño como modelo webcam. Bueno, entonces, ¿qué pasa con este punto? En este punto, en este escalón, es donde yo podría decir que se empiezan a diferenciar los modelos webcam que las sacan del estadio de los modelos webcam que simplemente tienen unos resultados muy promedio o que literalmente no llegan a hacer absolutamente nada en esta industria. Aquí es donde realmente se empiezan a separar. ¿Por qué? Porque en esta industria de modelaje webcam, mientras tú estás transmitiendo, te vas a encontrar en línea con diferentes situaciones. Te vas a encontrar con situaciones en las que estás hablando con usuarios, estás súper entretenido, o te están llevando a privado, te están dando propinas. Entonces, en estos momentos en los cuales tú tienes una sala con una dinámica activa, es muy fácil estar concentrado, es muy fácil estar enfocado. Pero también vas a tener momentos en los cuales tu sala va a ser un puto desierto, en el que o los usuarios no van a estar hablando o simplemente ni siquiera hay usuarios en tu sala. Entonces, en estos momentos es donde se separan los ganadores de los perdedores. Y es que el modelo que logre la capacidad de seguir concentrado y enfocado al 100% única y exclusivamente en su chat, inclusive en los momentos en los que aparentemente no está pasando nada, en los momentos en los que no hay mucha actividad, empiezas a operar como un modelo de grandes resultados, como un modelo top. ¿Listo? Y esto realmente es fundamental. ¿Por qué? Porque el hecho de que un modelo siga con toda su atención puesta en su chat va a aumentar las probabilidades de que la próxima visita de un usuario empiece a dar paso al ciclo ganador que te lleva a una venta positiva. Listo. Ahorita voy a hablar de ese ciclo ganador. Pero entonces, uno muchas veces, ¿qué es lo que encuentra? Uno muchas veces encuentra a modelos que cuando su sala no está activa empiezan tipo... Y entonces como que tratan de disimular que no están distraídos, entonces se ve como así, tan y uno que conoce la industria no sabe que el modelo en ese momento está revisando su celular, está en otro lado, o si no está distraído en su celular, entonces lo que hacen es que como que abren dos ventanas y se aseguran de poder estar viendo su chat, pero al mismo tiempo tienen por allá otra ventana abierta en la que están viendo cualquier otra cosa que no tiene absolutamente nada que ver con su trabajo. Listo. Entonces, ¿qué es lo que empieza a pasar ahí? Los modelos que logran mantener toda su atención puesta en el chat, inclusive en los momentos en los que no hay actividad, son capaces de mantener una sensación de que están ahí, atentos, de que están ahí esperando al próximo usuario con toda su atención puesta ahí. Entonces, claro, cuando llega un usuario a su sala, aumenta las probabilidades de que empiece a haber una interacción. Los usuarios se van a interesar en ti, en tener una interacción contigo, en la misma medida en la que tú logres desarrollar la capacidad de hacerles sentir a ellos que tú les puedes dar toda tu atención, que tú eres una persona que puede proveerles atención. ¿Por qué es esto importante? Porque tú tienes que entender que lo que está buscando un usuario de modelaje webcam. Un usuario de modelaje webcam está en las salas de modelaje webcam porque quiere atención. Algunos lo buscan a través del sexo, otros los buscan simplemente a través de conversaciones, de conocer a alguien. Pero ya sea a través del sexo o ya sea a través de conocer a alguien, a través de una conversación, lo que buscan es atención. ¿Por qué muchos lo buscan a través del sexo? Porque el que una persona se entregue a ti físicamente, en su parte más íntima, que es el cuerpo, es el significado último de que tienes toda la atención de esa persona. Esa persona
se entrega su atención a ti a tal nivel que también entrega su intimidad. Entonces, claro, obviamente una persona que necesita atención en su vida y que busca a veces inclusive desesperadamente atención en su vida, pues la manera de asegurarse y de sentir, tengo la atención de personas es, tuve una interacción sexual con esta persona. Listo. Obviamente es una manera muy distorsionada de tener la atención de alguien, pero pues es lo que buscan en esta industria muchos de los usuarios y ellos están en su proceso personal y quizás con el tiempo van a aprender a profundidad qué es lo que realmente están buscando y que lo que realmente quieren es atención de las personas y que no necesariamente la habrían de buscar con el sexo, etcétera. Ya eso todo es un tema muy aparte psicológico, pero pues tú también estás ahí para proveer ese servicio, obviamente con alguien que te muestre respeto, con alguien que te trate bien, etcétera. Entonces, eso es muy importante. Si un usuario lo que está buscando es atención, obviamente se va a interesar en los modelos en los que él siente que le está dando, que le está proveyendo eso, atención. Pero entonces, ¿qué pasa si la sala se te puso sola y vos empezás ahí a distraerte con el celular, disimulando inclusive pues que no estás ahí o simplemente en otra pestaña de tu navegador? Los usuarios perciben eso. Los usuarios, así sea inconscientemente, ellos ni se dan cuenta, pero ellos están scrolleando, pasando habitación tras habitación, mirando a ver qué sienten, qué perciben, y apenas ellos perciben algo diferente, ahí se quedan en esa habitación y se quedan a veces observando, y ahí es que ellos dicen, hola, se interesan en ti, porque ellos están scrolleando habitación tras habitación, y apenas llegan a una habitación donde hicieron clic con algo, sienten algo, ahí es donde dan el siguiente paso. Y ese clic tiene todo que ver con una persona que cuando ellos entran a esa sala, cuando esa imagen carga, ¡boom!, sienten toda la atención de esa persona, toda la concentración de esa persona, y ahí es cuando se dispara algo en el cerebro del usuario que dice, wow, aquí me pueden dar lo que estoy buscando, aquí me pueden dar atención. ¿Listo? Entonces, el que tú desarrolles esa capacidad de estar 100% enfocado aumenta las probabilidades de que se dé, primero, el interés, que empiece ese ciclo ganador del que te mencioné anteriormente, y es que el usuario se interese por ti, que ese interés sea lo suficientemente alto para que lleve a una interacción en la que ustedes empiecen a interactuar, y eso posteriormente te va a llevar a una venta. ¿Listo? Una venta termina después de que se pasa por este ciclo de interés, interacción, venta. ¿Listo? Entonces, tú, para poder tener ventas, tienes que hacer que los usuarios entren en ese ciclo, y para promover todo, para que los usuarios entren en ese ciclo, una de las condiciones es que tú como modelo desarrolles la capacidad de entregar toda tu atención, todo tu enfoque durante esas 4 o 5 horas que estés ahí, listo. No es el hecho de que tú estés en línea y ya, solamente que te conectes y que estés ahí online, lo que va a hacer que tú generes dinero como modelo webcam. Es que en ese tiempo que tú estés ahí, desarrolles la capacidad de hacerle sentir a las personas de que toda tu atención está 100% puesta ahí, que cuando una persona va a interactuar contigo va a recibir toda tu atención, no la mitad de tu atención. La mitad para ellos y la mitad para las cuestiones de tu celular, la mitad para ellos y la mitad para las cuestiones que estás mirando en otras páginas o en otras pestañas. Listo, entonces por eso es que te digo que ahí es donde se separan los ganadores de los perdedores en esta industria, porque muchos creen, no, solamente por yo estar ahí en línea, entonces ellos me van a ver y me van a empezar a gastar dinero. Por favor, hay cientos de miles de modelos webcam en línea, cientos de miles. Y lo que empieza a separar el que los usuarios quieran gastar su dinero en unas o en otras habitaciones empieza a ser esto que estoy mencionando, que empieza a ponerte a ti por encima de los demás. Empieza a poner tu servicio en una calidad mucho mayor y mucho más alta. Y se siente cuando ellos llegan a las salas de personas que están en una concentración total ahí, entregando lo mejor de sí. Entonces esta es la segunda parte, el segundo escalón, el cual tú tienes que desarrollar esta habilidad, porque literalmente es una habilidad. Vas a notar que no es fácil, vas a notar que te desconcentras, vas a notar que inclusive a veces, así tú no estés distraído con un celular o con otra pestaña, estás distraído en tus pensamientos que están en otra cosa que no tiene nada que ver con lo que estás haciendo ahí.
estás pensando en lo que tienes que hacer después de transmitir, estás pensando en problemas que tuviste antes de transmitir, estás pensando en situaciones personales que no has resuelto y un montón de otras cosas. Y pasa igual, pasa igual. Tu cuerpo está ahí, pero ¿dónde está tu mente? Tu mente está en otro lado, y entonces ¿dónde está tu energía? Tu energía está en otro lado y no se siente, no se percibe en tu sala. Entonces no es solo no distraerte con un celular, no es solamente no distraerte con otras pestañas en el navegador, no es solamente tener únicamente tu chat abierto, es que en serio tu concentración y tu enfoque esté únicamente ahí, no en otras cosas, listo. Y eso es una habilidad que tienes que desarrollar y que tienes que entrenar día tras día, y cada transmisión es una oportunidad más para que entrenes esa habilidad y esa capacidad. Listo, entonces es el segundo punto del plan, ¿ok? Bueno, entonces ya pasando al tercer punto de este plan, el tercer punto se basa en desarrollar el hábito de todos los días, dedicar por lo menos unos 20 minutos a estudiar acerca de crecimiento personal. ¿Listo? Esta parte y este punto, ¿por qué es muy importante? Algunas cosas que yo les podría mencionar acerca de lo que yo entiendo del crecimiento personal es lo siguiente. El crecimiento personal básicamente es como una pseudociencia que se empezó a desarrollar a partir de que las personas que lograban un tremendo éxito en diferentes industrias, o sea, personas que se proponían algo y que lo lograban y que llegaban sus resultados a un nivel, o sea, muy magistral, varias de estas personas empezaron a notar que, o sea, que ellos sabían exactamente qué era lo que había que hacer para llegar allá y que esto era duplicable. Es decir, que si otras personas hacían estos paso a pasos y entendían ciertos conceptos y empezaban a aplicar ciertos conceptos, podían empezar a replicar el tener muy buenos resultados. ¿Listo? Entonces, el hecho de que tú empieces a estudiar acerca de crecimiento personal te va a permitir tener una guía, una ruta que si tú simplemente te encargas de hacerla, de seguirla, vas a poder garantizar el hecho de que tengas éxito en lo que tú estás queriendo tener éxito, pues que en este caso estamos hablando de la industria del modelaje webcam, ¿ok? ¿Qué pasa? Pasa que las personas generalmente tienen la percepción de que lo que va a hacer que les garantice el tener éxito en la vida, por ejemplo el éxito financiero, va a ser la industria en la que yo me desempeñe, ¿cierto? Es decir, si yo en este momento estoy, no sé, en la industria de las comidas rápidas y yo digo, güey, madre, no, es que yo quiero que me vaya mejor económicamente, entonces no, lo que tengo que hacer es pasarme a la industria del trading. Y si yo me voy para la industria del trading, entonces voy a ser más exitoso. Eso es lo que me hace falta, estar en una industria de que esté dando más plata en este momento, entonces me voy para la industria del trading. Te vas para la industria del trading y lo único que cambias es pasar de una industria u otra y empiezas a esforzarte y te terminas ganando lo mismo que te ganabas en la industria pasada. Y eso es lo que le pasa a la mayoría de personas, están yendo de negocio tras negocio, de oportunidad tras oportunidad, y se dan cuenta de que su economía no cambia, de que su economía sigue siendo la misma, de que se ganan el mismo dinero y siempre le están echando la culpa y responsabilizando a la industria. No, es que esta industria no funciona, es que este negocio no funciona, entonces es el siguiente, es el siguiente. No se han dado cuenta de algo muy importante. No se han dado cuenta de lo que toda persona que ha logrado un éxito contundente ya se dio cuenta, y es que el éxito que tú tienes no tiene absolutamente nada que ver con la industria en la que tú te desempeñas. Tiene todo que ver con el nivel de conciencia que tú tienes en el momento. Tiene todo que ver con tu mentalidad. ¿Listo? Es decir, tu mentalidad, tu nivel de conciencia es lo que está generando la percepción a través de la cual tú ves la vida. Cuando hablamos de la percepción a través de la cual tú ves la vida, yo quiero que te imagines como unos lentes que tú te pusiste, unos lentes que tú tienes a través de los cuales ves la vida. Esos lentes a través de los cuales tú percibes la vida son los lentes que va a hacer que tu vida sea como sea. ¿Listo? Hay una frase que a mí me encanta que dice:
La vida no es como es, la vida es como tú eres, ¿listo? Como tú eres, como tú percibas la vida, así va a ser la vida. Y es muy real, o sea, la vida no es la misma para todos, muchachos. O sea, no todas las personas experimentan, por ejemplo, las relaciones de pareja de la misma manera. No todas las personas experimentan el dinero de la misma manera, pues el tema con el dinero de la misma manera. Por eso hay ricos, por eso hay pobres, por eso hay parejas que tienen una relación maravillosa, por eso hay personas que tienen relaciones y relaciones fracasadas, y eso es fracaso tras fracaso en sus relaciones de pareja. Por eso hay personas que tienen una salud maravillosa, otras personas que se mantienen enfermas, unas personas que tienen el cuerpo de sus sueños, otras personas que tienen un cuerpo que odian. Todas estas experiencias diferentes se dan a partir de la percepción que tiene sobre la vida cada una de esas personas. La percepción que tú tienes sobre la vida va a ser lo que te da la experiencia de vida que tú vas a tener, y esta percepción son creencias que tú tienes. Lo que tú crees acerca del dinero, eso que tú crees acerca del dinero, que es difícil de conseguir y que es difícil de mantener, es lo que va a generar una experiencia en tu vida. Y vas a experimentar eso, vas a experimentar que el dinero va a ser dificilísimo de conseguir y dificilísimo de mantener. Y las personas que creen que hay abundancia y oportunidades, pero hasta para tirar para el techo, van a estar generando un montón de dinero. Y las personas que crean y sientan que vinieron a este mundo a experimentar grandes cantidades de dinero, cada vez les va a ir mejor. Y son puras creencias. O sea, son literalmente puras creencias. Y estas creencias hacen que tú experimentes la vida de X o Y manera. Y no va a ser el cambiar de industria el que va a hacer que cambien tus resultados, por ejemplo, en cuanto a la parte económica. Si tus creencias y tu percepción entonces sigue siendo la misma acerca del dinero, te vas a estar ganando lo mismo, literalmente. Yo, que tengo un estudio de modelaje webcam, veo eso literal. O sea, viene una persona que se ganaba 2 millones de pesos trabajando en McDonald's y veo que empieza a trabajar y lo primero que se empieza a ganar son 2 millones de pesos. Y yo veo cómo esta persona sigue con las mismas creencias, no trabaja en cambiar sus creencias, y veo cómo mes tras mes sigue ganando 2 millones de pesos. Su economía sigue siendo la misma porque sus creencias frente al dinero, su percepción acerca del dinero sigue siendo exactamente igual. Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque tú tienes que trabajar es en cambiar tu percepción acerca de la vida, es en cambiar tus creencias, es en cambiar tu mentalidad. Ese es el cambio que va a garantizar un cambio en tus resultados, no el ser modelo webcam. ¿Listo? Entonces este tercer punto, que es estudiar 20 minutos sobre crecimiento personal, es lo que te va a dar la información necesaria para poder empezar a hacer ese cambio. Porque si tú no sabes exactamente cómo es que cómo se cambian cómo funciona la mente humana y cuáles son los botones que yo tengo que apretar, yo quiero que tú veas la mente humana como una supercomputadora. ¿Listo? Y esa supercomputadora tiene botones. ¿Qué pasa si tú tienes una supercomputadora y ni siquiera sabes dónde está el botón de encendido? Vas a desperdiciar el potencial de esa máquina absolutamente, porque ni siquiera sabes cómo prenderla. O listo, la prendes, ya sabes cómo se prende la máquina, pero no sabes cómo hacer que entre, no sé, estamos hablando de un computador, que entre a Google, por ejemplo. No sabes dónde está el botón ahí para entrar a Google. Todo se va a desperdiciar absolutamente el potencial de esa máquina. Lo mismo pasa con tu mente. Si tú no conoces los botones de tu mente, ni cómo apretarlos, ni dónde están, para cambiar creencias, cambiar percepciones, tú no vas a poder aprovechar la máquina. Esta pseudociencia del crecimiento personal te va a enseñar eso. Te va a enseñar cómo cambiar las percepciones de tu mente. Hay unos conceptos súper importantes que tienes que aprender, un paso a paso que tienes que seguir para poder aprender a cambiar estas percepciones. Porque si no tienes la información adecuada, la verdad es que no lo vas a lograr. O te vas a demorar años en poder descubrir esto, pero la rueda ya está inventada. ¿Para qué te vas a volver a inventar la rueda? Simplemente estudia los conceptos de personas que ya lo descubrieron, ya sea porque alguien más se los dijo, ya sea porque lo descubrieron por sí mismos, pero que ya saben cómo es. Tú simplemente duplicas esa información en ti y te da el resultado que quieres. Ya, es así, es así.
Lo único que te va a pasar es que ya cuando tengas la información, pues tienes que pasar un tiempo aplicándola para poder volverte bueno en la aplicación y eso te va a llevar los resultados. O sea, y eso sí te lo digo, no es que ya porque tú empezaste a estudiar crecimiento personal, la información en sí ya va a cambiar tu vida. ¡Pum! No, ya se cambiaron mis creencias, obviamente no. Tú tienes que poner el trabajo a partir de esa información y es la aplicación lo que va a generar realmente el cambio, pero la aplicación de la información incorrecta te va a llevar a los resultados incorrectos. Entonces, si tú no tienes la información correcta, tú puedes estar intentando, pero no vas a tener los resultados correctos. Es la información correcta con la aplicación correcta lo que te lleva a los correctos resultados. Y la información correcta, que es la base de este ciclo, empieza con el crecimiento personal. 20 minutos todos los días. Listo, 20 minutos todos los días. Y le dices a tu mentor que te diga cuál es ese libro o audiolibro de crecimiento personal con el que tú debes empezar. Listo. Es muy muy importante. Pregúntale a tu mentor qué es lo que él te recomienda para que tú empieces a dedicar este espacio de crecimiento personal. Listo. Bueno, otra cosa que también me gustaría añadir acerca de esto es que, por ejemplo, si tú estás trabajando en mi equipo, listo, es esta información que vas a adquirir a través de estos libros, el mapa de ruta a través del cual vamos a estar revisando tu proceso. O sea, tú vas a necesitar esta información para que podamos empezar a mirar en qué punto estás y qué es los ajustes que tienes que hacer para que mejores tus resultados. Pero si tú no estás estudiando esto, en el momento en el que nos sentemos a mirar qué es lo que tú tienes que empezar a mejorar, pues no vamos a estar hablando en el mismo lenguaje. Entonces, literal, ahí mi capacidad de poder ayudarte la vas a estar limitando tú porque no tienes la información necesaria para que empecemos a revisar las cuestiones necesarias, para que empecemos a proponer los ajustes necesarios. Entonces, sí o sí, vas a necesitar estudiar esta información para poder estar avanzando en tu proceso, porque es esa la misma información que yo apliqué para poder tener los resultados que quise lograr en algún punto de mi vida y los siguientes que me estoy proponiendo. Porque fue esa la información que estas personas que te conté me empezaron a decir que estudiara para yo poder empezar a tener los resultados que quería. Listo, entonces sí o sí, fundamental, 20 minutos de crecimiento personal todos los días y que adquieras este hábito. También te puedo decir acerca de este hábito que esta es la información que te va a poder dar la fe, la confianza y la guía, la claridad necesaria en los momentos de incertidumbre. O sea, literalmente yo cuando estoy en los momentos de mayor caos y confusión de mi vida, que estoy enfrentando un reto pero bravísimo, bravísimo para poder lograr el siguiente nivel, es ese momento en el que yo estoy estudiando crecimiento personal, en el que empiezo a darme cuenta de qué es lo que tengo que ajustar y yo, esto era lo que me faltaba. Es justamente aquí donde yo tengo que ajustar, listo, ya sé qué es lo que tengo que hacer. Pero cuando yo no tenía este hábito, todos los días trataba yo de solucionar las situaciones complejas de mi vida desde el mismo nivel de conciencia que creó el problema, que es el nivel de conciencia mío. Por eso yo tenía que estar por lo menos 20 minutos de mi día escuchando otro nivel de conciencia, que es la información del autor. Este autor tiene un nivel de conciencia diferente, que es el que produce resultados diferentes en su vida. Y ese es el nivel de conciencia que yo tengo que escuchar, no el mío. Porque el mío es el que me está generando los resultados que estoy teniendo actualmente. Y si yo quiero cambiar esos resultados, tengo que cambiar mi nivel de conciencia. Entonces tengo que escuchar otro nivel de conciencia para poder ejecutar las cosas diferentes y tener resultados diferentes. Listo. Entonces, una de las cosas que yo aprendí es, para tener mejores resultados en la vida, tienes que aprender a quién escuchar. Tienes que escuchar a alguien que ya tiene lo que tú quieres tener, que ya logró lo que tú quieres lograr y que estuvo en la misma posición en la que tú estuviste. Y si estamos hablando de materias de dinero, pues yo necesitaba buscar a alguien que nació en una familia pobre como la que yo nací, pero que se volvió millonario como yo quiero ser, o que, bueno, que multiplicó mucho sus resultados económicos, pues si tú no quieres ser millonario, ¿cierto? Y es ahí donde te digo que dile a tu mentor cuál es ese audiolibro o ese libro que tú debes de empezar a estudiar para empezar a adquirir la información necesaria para potenciar tus resultados. Listo, entonces ahí ya vamos con el tercer punto, el tercer paso, el tercer escalón de este plan de trabajo.
Bueno, entonces ahora pasamos al cuarto punto, al cuarto paso, al cuarto escalón de este plan de trabajo. Listo. Este cuarto punto, te podría decir que cuando lo integré en mi vida, esto literalmente me catapultó a otro nivel. O sea, te podría decir que este es uno de los puntos más poderosos, o sea, de los más poderosos de todo este plan. Es muy importante también aclarar que el uno no puede ir sin el otro. O sea, te dije que todos son un engranaje que se complementan entre sí, pero o sea, sí o sí los tienes que hacer todos, pero si hay uno en el que yo te pido esfuérzate al máximo, esfuérzate como nada y como nadie, es en este punto. En este punto esfuérzate al máximo, pero al máximo, cada vez que lo estés ejecutando y yo te aseguro que te va a traer unos resultados, o sea, más allá de lo que tú puedes esperar. Te lo garantizo, o sea, te lo firmo donde sea. Listo, entonces, bueno, para explicarles este punto, bueno, se los voy a decir. Diariamente también, adquirir el hábito de dedicar 20 minutos al día por lo menos para iniciar. Quiero decir algo acerca del punto anterior, que es el del crecimiento personal. No más de 20 minutos al día. O sea, estudia crecimiento personal únicamente 20 minutos, no más. No caigas en la trampa de la información. Listo. A mayor información, mientras más información acumule, entonces mejor me va a ir y más cambios voy a tener. No. Lo que va a hacer un gran cambio en ti es la aplicación excesiva y obsesiva de esa nueva información. Pero no es tener un montón de información lo que genera el cambio, es tener un montón de aplicación acerca de esa información. Entonces, poca información, no más de 20 minutos al día, y una aplicación excesiva y obsesiva de eso que aprendiste en esos 20 minutos. Listo. Mucha gente cae en ese error y es que son estudio, pero la aplicación, ¿qué? O sea, como que estudias 90% información, adquirir una información y 10% aplicación y mucha información con poca aplicación es igual a frustración. Listo, entonces obsesiónate en la aplicación, no más de 20 minutos al día. Ahora bien, este cuarto punto tiene que ver con la aplicación. Cuando tú empieces a profundizar más y aprender más sobre toda esta información de crecimiento personal, te vas a dar cuenta porque este cuarto paso tiene todo que ver con la aplicación de lo que vas a aprender ahí. Entonces, por eso es que en este cuarto paso mi invitación es empieza con 20 minutos, o sea, ponte el objetivo de que llegues a un punto en tu vida donde sí o sí le dedicas 20 minutos a esto, tienes ese hábito, listo. Y ya cuando domines el tener 20 minutos al día de esto, empieza a aumentar progresivamente la cantidad de tiempo que le dedicas hasta que llegues por lo menos a 1 hora al día única y exclusivamente para esto. Yo sé que una hora al día suena mucho, listo, pero es que este punto es un espacio, listo, que yo le llamo espacio de conexión con emociones elevadas. Acuérdate que empiezas con 20 minutos, te pones la meta de 20 minutos al día, que llegues a un punto de tu vida donde 20 minutos al día siempre, que sea un hábito, que sea parte de ti, y después empiezas 10 minutos en 10 minutos semanal, le vas subiendo hasta que logres 1 hora al día. Entonces mira, espacio de conexión con emociones elevadas. Parce, es literal un gimnasio de las emociones. Es literalmente entrenar tus emociones. Y por eso yo te digo que llegues a un punto donde tú le dediques 1 hora a esto, porque es 1 hora donde tú te vas de acá para adentro a entrenar literalmente tus emociones. Listo, ¿a entrenarlas de qué manera? A desarrollar la capacidad de conectar a voluntad con emociones elevadas. Andrés, ¿cómo así que emociones elevadas? Gratitud, amor, plenitud, confianza, seguridad, todas las emociones que se sienten bien, todas las emociones que te hacen sentir muy bien. Listo, a mí la emoción con la que más me gusta que trabaje una persona que apenas está incursionando en todos estos procesos es que trabaje con la gratitud, que trabaje con la emoción de la gratitud, entonces que entrene su cuerpo a sentir esa emoción y a familiarizarse con esa emoción, o sea, que tú logres la capacidad de que en el día cada vez que tú quieras y con un chasquido de dedos, ¡boom!, de una vez sientas esa conexión con esa emoción, con una intensidad de emoción, de gratitud, pero brutal, o sea, la idea es que tú llegues a ese punto, listo.
Voy a empezar a hablar un poco de por qué esto es importante, por qué este punto es tan poderoso y es tan fundamental. Ahora hablábamos que lo importante para que tú empieces a generar resultados diferentes, por ejemplo en el aspecto económico, listo, va mucho más allá de que tú cambies de industria, va mucho más allá de que tú empieces a trabajar como modelo webcam. Y se enfoca realmente es en que tú cambies tus creencias, cambies tu percepción de la vida. Y para que tú cambies tus creencias, pues entonces tienes que olvidarte o dejar atrás creencias viejas que ya no te sirven y empezar a aceptar e instalar en tu mente nuevas creencias. ¿Qué es lo que pasa? Tu mente nunca jamás va a instalar y va a aceptar una creencia que tú no sientas, que tu cuerpo no esté sintiendo. Es decir, si por ejemplo tú, para lograr tu próximo objetivo, que digamos que sea ganarte 10 millones de pesos, listo, digamos que tú toda la vida, por el entorno en el que creciste, por el pasado que has tenido, por las experiencias que has vivido en el pasado, en tu mente hay una creencia de que ganar 10 millones de pesos es muy difícil. Es muy difícil, ganar 10 millones de pesos es muy difícil. Y toda tu historia de vida, gran parte se basa en eso, en ver que ganar 10 millones de pesos es, no, jueputa, eso es de lo más difícil del mundo. Pero entonces tú ya llegas a esta industria y tú ya vas por la meta de ganarte 10 millones de pesos. Entonces tú, para que eso realmente suceda, tú tienes que desinstalar esa creencia de que ganar 10 millones de pesos es muy difícil y tienes que instalar una nueva que diga ganar 10 millones de pesos es completamente posible y yo merezco eso. Pero entonces ahí viene la parte retadora de esto y es que tu cuerpo sienta esa creencia, o sea, que tú sientas realmente que ganar 10 millones de pesos es absolutamente posible y que es más, que tú mereces eso. Entonces, hasta que tú no le enseñes emocionalmente a tu cuerpo a sentir esas palabras, a sentir esa nueva creencia, tu mente no lo va a aceptar. ¿Listo? Porque tu mente está diseñada para aceptar solo lo que tu cuerpo emocionalmente acepta. ¿Listo? Entonces, por eso es que la vida de las personas no cambia por más que las cosas afuera estén cambiando, si sus creencias no cambian. Y eso te lo puedo dar, por ejemplo, con el siguiente ejemplo. Hay una estadística que a mí me pareció muy interesante y es que de cada 100 personas que se ganan la lotería, 98 personas después de 5 años están peor económicamente de lo que estaban cuando se ganaron la lotería. Y uno dice, pero ¿cómo así que peor? Y entonces el que no tenía nada, ¿cómo va a estar peor? Pues porque ya debe plata. Claro, como ganó la lotería, le empezaron a prestar, perdió lo que tenía, perdió la deuda y quedó endeudado, que está peor de lo que estaba cuando empezó. Y entonces a una persona, ¿por qué al 98% de las personas les pasa eso? Porque sus creencias frente al dinero no cambiaron. Siguieron pensando que el dinero es difícil de conseguir y que como es difícil de conseguir, ya lo tenían, pues que lo podían perder. Si tú predominantemente tienes una creencia que refleja inseguridad frente al dinero, tú sientes una gran inseguridad frente al dinero y la creencia es que el dinero es difícil de conseguir o que es escaso, ¿cierto? Cuando pues tú no lo tenías, tu miedo era, sí lo voy a tener, sí voy a lograr conseguir más dinero, ese es tu miedo, estás inseguro frente al dinero, ¿será que sí? ¿Será que sí? ¿Será que sí es para mí? ¿Será que yo sí lo voy a lograr? Y digamos que lo lograste, ¡pum!, te ganaste la lotería, pero tú no cambiaste tu inseguridad frente al dinero. Tu creencia frente al dinero sigue reflejando mucha inseguridad. Entonces ya cuando lo tienes va a ser ese el miedo a perderlo. Y si lo pierdo, y si lo pierdo, y si lo pierdo, y si pierdo el dinero que tengo, y si pierdo, y van a empezar a pasar un montón de sucesos que van a reflejar eso en tu realidad hasta que lo pierdes. Las estadísticas no mienten. Ahí te acabé de hablar de una estadística que puedes buscar literalmente en internet. Entonces, tu vida no cambia hasta que tu percepción de la vida no cambie, por más que inclusive cambien las cosas afuera. Entonces, lo que una persona, por ejemplo, en esa situación, digamos que se gana la lotería, vamos a hablar de que se ganó la lotería, tiene que hacer para que siga teniendo abundancia en su vida es enseñarle a su cuerpo emocionalmente a aceptar esa nueva realidad y es dejar de sentir inseguridad frente al dinero y empezar a sentir gratitud y relacionarse desde la gratitud frente al dinero. Andrés, ¿y por qué gratitud? ¿Cómo se siente una persona que está recibiendo o logrando aquello que siempre ha querido? Se siente agradecida.
La gratitud es la emoción por excelencia de aquel que logra o recibe algo. Entonces, si tu emoción cuando recibiste una lotería no es gratitud, sino que es miedo, inseguridad a perderlo, ¿qué va a pasar en el futuro? Va a estar muy claro. Vas a tomar un montón de acciones o vas a crear un montón de circunstancias donde pierdes el dinero, tomas malas decisiones, haces malos negocios, te roban, te pasan un montón de cosas que reflejan esa creencia, que reflejan ese sentimiento, ese sentir acerca de cómo te relacionas con esto que se llama dinero. Listo, entonces por eso este cuarto punto es tan fundamental. Porque tu vida no va a cambiar porque seas modelo webcam, tu vida no va a cambiar porque empieces a generar más ingresos, tu vida va a cambiar porque cambies tu percepción de la vida, y tu capacidad de cambiar tu percepción de la vida va a estar intrínsecamente relacionada con tu capacidad de conectar con emociones elevadas, con las emociones de esa persona en la que tú te tienes que convertir. Porque imagínate eso, o sea, ¿tú para qué quieres 10 millones de pesos, por ejemplo, si esa es tu meta? Digamos que tú te ganas 3 y quieres 10. Porque tú visionas que esa versión de ti que se gana 10 se siente más pleno, más agradecido, con más seguridad frente al dinero, con más certeza de que hay buenas posibilidades para ti. Pero si tú no aprendes a sentirte así antes de que eso pase, o no te pasa, o si te pasa, vas a seguir sintiendo miedo y vas a volver a perder todo eso que lograste. Listo, entonces, para que puedas aceptar esas nuevas creencias frente al dinero, esas nuevas percepciones frente al dinero, esos cambios de percepción que necesitas que tus emociones cambien. Listo, necesitas dominar tus emociones, necesitas, antes de que las cosas que tú quieres que pasen, sentirte ya como que eso está pasando. Es decir, antes de que llegue mayor abundancia, sentirte agradecido. Por ejemplo. Y si tú todos los días dedicas 20 minutos a conectar con esas emociones elevadas, tú le vas a enseñar a tu cuerpo a mantenerse en ese estado emocional. Y lo otro que pasa es que esas emociones, que para que tu cuerpo sienta emociones, son químicos literalmente que tu cerebro está segregando a través de tu cuerpo, que te hacen sentir, por ejemplo, en este caso, gratitud. Y esas emociones van a disparar más pensamientos que están en ese mismo estado emocional, que son coherentes con ese estado emocional. Entonces, ¿cómo se siente una persona agradecida? ¿Cuáles son los pensamientos de una persona que se siente agradecida? Son pensamientos tipo, uy, ay, gracias por esto, me siento tan bien porque está pasando esto, y uy, qué más cosas maravillosas me irán a pasar, qué cosas maravillosas hay a la vuelta de la esquina. Es una persona que tiene un montón de pensamientos, de expectativas positivas, tiene una actitud brutal acerca de la vida. Le pueden pasar un montón de situaciones que para cualquier otra persona pueden ser difíciles, pero esa persona siempre está viendo la parte buena detrás del reto, y es una persona que mantiene una actitud pero brutal. Entonces, cuando tú le enseñas emocionalmente a tu cuerpo a sentir esas emociones, tu mente empieza a contemplar otro tipo de pensamientos, y tus acciones también empiezas a ser coherentes con esos buenos pensamientos que se están generando. Entonces, muchachos, la clave está ahí. O sea, la clave está en que seas capaz de dominar tus emociones y ser capaz de evocar, de sentir a tu voluntad, con tu comando, esas emociones positivas. Como por ejemplo la gratitud, que es una de las que más yo los invito, con la que comiencen a trabajar. Listo. Otra cosa es que esto es lo que realmente te va a garantizar que tengas una carrera estable y una carrera que está constantemente en crecimiento, no una carrera de una persona que se sabotea, que fue, por ejemplo, una de las cosas que me pasó a mí en mi carrera. Y te voy a contar esa parte de mi historia para que empieces a encajar un poco más la importancia de esto, y porque yo entendí que esto era fundamental y que realmente era esto lo que me iba a generar un cambio en mi vida. ¿Qué me pasó a mí, muchachos? Yo, cuando estaba generando muy buenos resultados como modelo webcam, me estaba ganando alrededor de unos 25 millones de pesos al mes. Yo no entendía estos conceptos que te estoy hablando, y yo no sabía que lo más importante era cambiar mi estado emocional. Listo. Bueno, discúlpeme que se nos fue la luz, pero bueno, ya regresamos. Entonces, como les venía diciendo, yo no tenía ni idea de que lo más importante era cambiar mi estado emocional. Yo simplemente me dediqué a trabajar, a ser juicioso, etcétera, etcétera, y hacer dinero, y etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué me pasó? Claro, cuando yo empecé a generar ingresos, mi miedo, inseguridad frente al dinero no cambió. Yo seguía sintiendo el mismo miedo, pero ya era el miedo a sí voy a seguir ganándome esto.
esto sí iba a seguir pasando, y era con ese miedo y con ese pánico, y hasta sentía más miedo que cuando no tenía dinero. Entonces, claro, ¿qué pasa? Esos pensamientos de inseguridad y esos sentimientos de inseguridad van a empezar a crear que tú tengas ciertas acciones y ciertas actitudes. Eso dispara ciertas actitudes y ciertas acciones en ti, que tú tomes ciertas decisiones. Entonces, una persona que siente inseguridad, muchachos, ¿es disciplinada o indisciplinada? ¿Es consistente o es inconsistente? ¿Es enfocada o es desenfocada? Obviamente una persona que es insegura y que tiene pensamientos de inseguridad es inconstante, indisciplinada, porque literalmente tú sientes que tú no lo vas a lograr. Así lo estés logrando, tú sientes que no lo vas a lograr, tú sientes que algo malo va a pasar, las cosas no se me van a dar, entonces va a ser natural estar desmotivado, sin motivación, sin motivos. No tenía motivos, yo no tenía motivos para seguir trabajando, para seguir juicioso, porque mi mente seguía disparando pensamientos de inseguridad. Entonces dejé de ser disciplinado, dejé de ser enfocado, dejé de ser consistente, y claro, mis ventas empezaron a bajar, empecé a ganar menos dinero, empecé a tomar malas decisiones económicas y tuve una gran caída en mi economía. Y ahí fue donde yo entendí, yo dije, madre, pero ¿qué pasó? Volví al mismo punto de antes. Pues claro, volví al mismo punto donde yo empecé, porque mis emociones de donde yo empecé no cambiaron, seguía con la misma inseguridad, y esa emoción seguía disparando los mismos pensamientos, y a la final terminé tomando las decisiones que me volvieron a llevar al mismo punto. Entonces, si tú te dedicas es a trabajar tus emociones y a conectar, por ejemplo, con emociones de gratitud, una persona que se siente agradecida va a ser súper motivada, va a ser, porque tiene muchos motivos para hacer lo que hay que hacer. ¿Por qué? Porque tiene expectativas positivas de la vida, de que la vida le va a sonreír, de que van a pasar cada vez cosas más maravillosas. Entonces, claro, tiene muchos motivos para hacer lo que hay que hacer. Entonces es muy fácil ser disciplinado, es muy fácil ser consistente, es muy fácil ser enfocado, es muy fácil entregar lo mejor de ti. Desde ese punto emocional, esas son las actitudes que una persona va a empezar a reflejar. Entonces, es eso, o sea, si tú no trabajas en eso y tú no dedicas tiempo a este gimnasio emocional, yo te voy a decir, lo único que va a pasar contigo es que te vas a tener que arrastrar para ser disciplinado, te vas a tener que arrastrar para hacer las cosas. ¿Por qué? Porque vas a estar luchando en contra de tu cuerpo. Tu cuerpo dice, no lo hagamos, ay, qué miedo, si lo vamos a lograr o no, ¿para qué lo vamos a hacer? Qué miedo, qué miedo. Y tú como que sí, no, vamos, y te va a tocar luchar. Y si es que al principio ganas esa lucha a punta de ser como que demasiado disciplinado como lo fui yo, igual en algún punto vas a perder la lucha, porque así lo estés logrando, te vas a autosabotear, créeme, te vas a autosabotear. O sea, esa lucha no la gana nadie desde ese mismo punto emocional. Tienes que superar ese punto emocional de inseguridad, de todas estas emociones de baja vibración, y superarlo conectando con otras emociones, y va a ser automático, natural, hacer las cosas bien, que te van a llevar a esos resultados que tú quieres. Entonces, cuando yo entendí esto, muchachos, la vida me cambió por completo, y no solamente en cuestión de resultados y de mantenerlos en el tiempo, sino también en lo más importante, que es la experiencia interna. El viaje me lo empecé a disfrutar, por fin me empecé a disfrutar el proceso, porque yo no me disfrutaba el proceso, yo lo único que estaba era detrás de ese resultado, y yo decía, no, es que cuando yo llegue allá me voy a sentir mejor, y yo, y cuando llega ahí te sientes mejor por un instante, pero después todo vuelve igual, te vuelves a sentir igual, y tú crees que es otra meta y lograr otra cosa lo que te va a hacer sentir mejor, y así tu vida se vuelve unos pequeños puntos donde, pum, tuviste un dopaminazo de lo logré y te dio un placer momentáneo, pero vuelves a tu estado emocional normal. Cuando yo empecé a trabajar mis emociones y me hice cargo de mis emociones, y no empecé a decir, es que cuando X o Y cosa pase me voy a sentir agradecido, sino que desde ya le enseño a mi cuerpo a sentir gratitud y aprendo a mantenerme en ese estado emocional, pues claro, me empecé a disfrutar mucho más el viaje, porque yo ya no hacía las cosas porque me sentía mal y eso me daba la esperanza de sentirme bien. Hacía las cosas porque me estaba sintiendo bien, y mi impulso de hacerlas era el sentirme bien. Entonces, claro, te disfrutas el viaje, te disfrutas el proceso, y esa es la parte más importante. Esa es la parte más importante, listo. Entonces, por eso, este cuarto punto les dije que, o sea, que si hay algo en lo que ustedes se tienen que esforzar es en esto. Y por eso es un punto en el que le dije, o sea, llegué al punto en el que usted le dije por lo menos una hora a esto.
no va a estar toda su vida dedicándole 1 hora al día a esto. Usted después de algunos años dedicarle 1 hora a esto, muy dedicado, su cuerpo va a estar tan domado, por así decirlo, a sentir estas emociones que ya te vas a convertir en eso de manera natural y ya no vas a tener que dedicar tanto tiempo a eso porque ya hiciste el trabajo, ya educaste a tu cuerpo a sentir estas emociones y te volviste una persona agradecida naturalmente. Ese ya es quien tú eres. Pero eso se hace a través de la repetición, 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 repetición. Listo, bueno, entonces ese es el cuarto punto y ya vamos con el último punto. Bueno, muchachos, 2 correcciones antes de seguir. La primera corrección es que todavía no vamos a pasar al siguiente punto. Y la otra corrección es que el siguiente punto no es el último punto, todavía nos faltan otros 2 puntos. Pero bueno, ¿por qué no vamos a pasar todavía al siguiente punto? Porque aún les debo compartir cuáles son aquellas prácticas que yo les recomiendo tener en este espacio de conexión con emociones elevadas. Listo, esto que les voy a contar, les voy a resumir 2 años de experiencia que yo ya llevo dedicándole un muy buen tiempo al día a esto. Listo, de manera consistente y disciplinada, que me han llevado a darme cuenta de un montón de cosas que pues a través de la práctica uno va comprendiendo y entendiendo, y estoy seguro que con lo que les voy a compartir, si de verdad digamos que lo aplican de la manera en la que se los voy a compartir, estoy seguro que les voy a adelantar gran parte del proceso y van a poder entonces tener esta práctica y tener unos muy buenos resultados a través de tener la práctica. Listo, entonces bueno, a ver, empecemos por acá. Uno de las prácticas que les recomiendo es, bueno, les voy a recomendar 3 y estas 3 que les voy a recomendar, digamos que van a depender de cómo te encuentres tú emocionalmente en el momento en el que vayas a hacer la práctica. Es decir, yo he notado, por ejemplo, que en mi experiencia yo cuando voy a hacer esta práctica generalmente estoy en 3 puntos emocionales. Uno en el que estoy en un caos, digamos como que muy notable, interno, no me estoy sintiendo muy bien y entonces estoy divagando con un montón de pensamientos, pienso en una cosa, la otra, pam, pam, pam. Y cuando yo no me estoy sintiendo muy bien, lo que hago es, en este espacio de 20 minutos o los minutos ya que te estés dedicando, si te estás dedicando más, me dedico es a soltar. ¿Listo? ¿Cómo así que soltar, Andrés? Sí, o sea, yo literalmente pongo una frecuencia, busco en YouTube como que frecuencia 432, listo, que son frecuencias que están científicamente comprobados que hacen que tu cerebro empiece a calmarse, por así decirlo, la actividad mental se empieza a calmar y las emociones empiecen a armonizarse más. Entonces empiezo yo a escuchar estas frecuencias y literalmente el ejercicio que hago es ser muy consciente de a qué le estoy prestando atención, o sea, cuáles son los pensamientos que estoy contemplando, que mi mente está contemplando, y empiezo a soltar. Empiezo a soltar, a soltar, a soltar, a soltar. Entonces, mi objetivo durante ese espacio es qué tanto soy capaz yo de soltar todos estos temas y todas estas cosas a las que mi mente le está prestando atención. Y entonces lo que yo me imagino que logro con esto es crear un espacio en el que yo estoy libre de todo eso. Porque si tú estás en un caos emocionalmente, tienes que entender que todas esas emociones caóticas que no se sienten muy bien, las están disparando unos pensamientos. Entonces es eso que tú estás contemplando, y al estar pensando en eso una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, lo que hace y que genera todos esos químicos que te hacen sentir todas esas emociones. Entonces, entiendo que si yo suelto esos temas y dejo de contemplar, de darle atención a esos pensamientos, se van a dejar de disparar esas emociones y yo voy a empezar a armonizar más mis emociones y a sentirme mejor. Entonces, literalmente lo que hago yo en ese espacio es empezar a ser muy consciente de mi respiración, ser muy consciente de cuáles son los pensamientos que estoy teniendo y no lucho con ellos, simplemente los observo y como si fueran una nube, los dejo pasar. Y literalmente dentro de mí me digo, te suelto. Y empiezo a tener una conversación conmigo en la que me digo, hey, sí, sé que hay un montón de temas en este momento que quizás me están agobiando, que me están preocupando, que no me están haciendo sentir muy bien, pero me doy la oportunidad, me doy el regalo de estos 20 minutos o el tiempo que vaya a pasar de soltar absolutamente todo esto. Es un tiempo para mí y es un tiempo donde me voy a dar el regalo, me lo merezco, me merezco solamente por un momento del día no pensar en absolutamente nada de esto.
Y empiezo a crear ese espacio en el que soy libre de todos estos temas, porque yo mismo a medida que voy viendo que estos temas van llegando, yo los voy soltando y empiezo a tener una mente más tranquila, más vacía, por así decirlo, y empiezo a ver cómo mis emociones se empiezan a armonizar. Listo. Entonces, antes de pasar a las otras prácticas, quiero dejarte muy claro cuál es el objetivo de este espacio. Tu objetivo con este espacio de conexión con emociones elevadas es sentirte diferente a cómo te sentías en el momento en el que empezaste a hacer esa práctica. Eso no lo vas a lograr al principio, de una vez te lo digo, y no lo vas a lograr siempre. Pero tienes que ponerte ese objetivo para que llegue un punto en el que eso pase y en el que prácticamente de cada 10 veces que tú te sientas a hacer eso, saliste 9 veces sintiéndote diferente a como te sentías cuando empezaste la práctica. Y sentirte diferente de una manera positiva, obviamente. O sea, que te sientas muchísimo mejor, que te sientas una persona que se siente muchísimo mejor de cómo se sentía. O bueno, no muchísimo mejor, a veces va a ser solo un poquito mejor, pero que te sientas diferente, que te sientas mejor. Listo, a veces va a ser muchísimo mejor, a veces va a ser un poco mejor, pero la idea es que te enfoques en lograr eso. Entonces me di cuenta de que el solo acto de yo soltar todos estos temas por un periodo de tiempo, me hacía sentir mejor. O sea, como esa sensación de ese descanso, como esa sensación de estar más liviano, te sientes mejor. Listo, entonces cuando estoy así, con las emociones muy movidas, con mucho caos, simplemente me dedico a ser consciente de qué estoy pensando, a soltar eso por un espacio de tiempo y a darme ese regalo, y mis emociones empiezan a mejorar y a sentirme mucho mejor. Bueno, el segundo ejercicio que hago, lo hago cuando yo me siento normal. No me siento ni muy bien ni me siento mal, me siento estable, me siento normal. Entonces, como el objetivo es sentirme mejor, listo, ya sea mucho mejor o un poco mejor, lo que hago en ese espacio es empezar a contemplar, a darle atención a aquellas cosas que están saliendo bien en mi vida, aquellas cosas con las que yo puedo sentirme agradecido. Listo, acuérdense que les dije que vamos a trabajar mucho con la emoción de la gratitud y que vamos a enseñarle a nuestro cuerpo emocionalmente a que se sienta mucho en esta emoción de gratitud. Y ya les expliqué por qué esto nos va a facilitar todo el proceso de lo que necesitamos lograr. Entonces, empiezo yo a decir, bueno, ok, yo me imagino que como que en ese momento que me doy ese espacio hago como un stop en mi vida y digo, bueno, ya, no voy a pensar en qué es lo que sigue, qué más voy a lograr, en nada, voy a parar todo, ¡buf! Y solamente voy a dedicarme a darme cuenta qué está yendo bien en mi vida. O sea, qué cosas yo me puedo sentir profundamente agradecidos, qué cosas hay en este momento en mi vida que si yo no las tuviera, quizás no sería tan, no sé, o sea, me haría una persona quizás no tan bendecida o poco desgraciada, o bueno, simplemente dejémoslo en que son cosas por las que yo me puedo sentir muy, muy agradecido, porque si no las tuviera, pues no sería igual, ¿cierto? Entonces empiezo yo a darme cuenta de esas cosas y empiezo a conectar con esas emociones de gratitud, con esa emoción de gratitud. Yo, gracias por esto. Esa lista a veces la hago mental o a veces la hago escrita, lo que te funcione mejor. Lo importante es total concentración. Bueno, voy a hacer un paréntesis acá. Súper, hiper importante que en el hábito anterior que te dije y en este hábito la concentración tiene que ser total. Hey, audífonos, te pones audífonos y te desconectas completamente del mundo exterior para que, ya sea que si estás en el espacio de crecimiento personal, realmente aprendas y entiendas, y si estás en este espacio de conexiones elevadas, pues realmente conectes. Muchas veces la gente no conecta porque no se ha podido separar de su entorno, del bullicio del mundo, y no se puede concentrar, entonces por eso es que no conecta. Entonces concentración total, listo. Y ya sea escrito con una lista mental, lo importante es que te concentres en esas cosas y que le empieces a dar tu energía a eso. Voy a hacer un ejemplo, digamos que yo diga, güey madre, a ver, marica, se me está olvidando que tengo a mi mamá viva, que le puedo dar un abrazo, que puedo dar un te amo. Güey madre, que yo cada día tengo la posibilidad de comer, y hay muchas personas que quizás no, que tengo la posibilidad de no preocuparme por un lugar y un techo donde dormir, de que
que tengo ropa, de un montón de cosas, otras cosas que tú mismo sabrás, pero que lo importante es que te hagan sentir una gratitud. O sea, sería brutal que empieces a llegar al nivel en que literalmente te salgan lágrimas de lo intenso que sientes esa gratitud. Y te voy a decir lo siguiente: a mayor intensidad que tú lleves esas emociones elevadas, mayor capacidad de creer en esas nuevas creencias que necesitas y mayor capacidad de aceptarlas. Entonces, esa es la meta. Intensifica esas emociones al máximo, o sea, llévalas al máximo, porque tú te puedes sentir un poco agradecido, te puedes sentir agradecido hasta las lágrimas. Y eso está directamente relacionado pues con tu capacidad de enfocarte ahí en esos pensamientos y de quedarte ahí como hipnotizado por esos pensamientos. De la misma manera que una persona se puede quedar hipnotizado en un pensamiento de tristeza y se quedan ahí. Y a veces nunca has notado, por ejemplo, una persona o tú mismo cuando estás muy triste y entonces como que la gente se queda así. ¿Qué es lo que está haciendo ahí? Está disociándose de la realidad, está en su mente contemplando un pensamiento que le hace sentir triste y después se ponen a llorar y así se quedó sumergido en ese pensamiento. Ese pensamiento empezó a disparar emociones, más y más de esos químicos que aumentó la intensidad de esa emoción y ¡pum!, se puso a llorar, se rompió, se quebró por completo esa persona. Lo mismo puedes hacer con las emociones positivas y esa es mi invitación, que logres esa capacidad. Listo, bueno. Y el otro ejercicio que te recomiendo es cuando yo me siento muy bien, este te lo recomiendo cuando te estés sintiendo muy bien y separas este espacio, empieza a visualizar las escenas de la próxima meta que tú quieres lograr, pero las escenas finales de esa meta ya lograda. Listo. Entonces, ¿qué estaría pasando en tu vida? Voy a hacer el ejemplo de los 10 millones de pesos. ¿Qué estaría pasando en tu vida si ya sos una persona que se gana 10 millones de pesos al mes? No cómo lo lograste, no cómo esos 10 millones llegaron a tu bolsillo. ¿Qué harías? ¿Qué sería diferente en tu vida si eso ya estuviera sucediendo? Y te vas a imaginar esas escenas, no sé, invitando a tu pareja a un restaurante o a tu mamá o dándole un regalo a X persona o comprándote X cosa o viviendo en X lugar, que son las cosas que te podrías permitir ya viviendo esa realidad y vas a, en ese espacio, cuando te estés sintiendo muy bien, vas a imaginarte esas escenas y las vas a repetir una y otra vez, conectando emocionalmente con eso. Acuérdate, lo importante no es solamente pensarlo, la clave es sentirlo. Si no lo estás sintiendo, no sirve de nada. Este espacio de conexión, si no lo sientes, no sirvió. Y quiero que lo sepas, y a veces no va a servir. ¿En qué sentido? En que, como te dije, a veces no vas a conectar y no lo vas a sentir. Y la verdad es que eso ahí no generó ningún cambio, más allá del cambio de que tú estás desarrollando el hábito y que eso es fundamental, desarrollar el hábito. Entonces, a veces lo único que va a pasar es que construiste en ti una persona que todos los días hace el hábito, pero a veces no vas a conectar y el hecho de que no conectes pues no generó ningún cambio en tu mente, ni en tu energía, ni en nada, ¿cierto? Pero eso no significa que no voy a cumplir con el hábito. Cumplir es el objetivo inicial y el segundo objetivo es conectar. Porque el primero sí siempre depende de ti, o sea, es hacerlo o no hacerlo, listo. El segundo a veces no va a depender de ti, porque por más intención que le pongas o por más ganas que tenga, tu capacidad de conectar en el momento es muy baja, ya sea por falta de práctica o por un caos muy grande en el que estás y no fuiste capaz de concentrarte y pues no se dieron las cosas. Pero aún así lo haces. Sí o sí, la práctica se hace, el hábito se tiene que hacer, conectes o no conectes. Y la práctica lleva al maestro. Ya va a llegar a un punto en el que siempre vas a conectar. Listo, o el 99% de las veces. Bueno, esas son las 3 cosas que te recomiendo y mira que te las recomendé dependiendo de cómo estés emocionalmente. Listo, eso fue lo que yo... Son tipsitos que yo fui descubriendo de cómo se me facilitaba conectar, porque claro, a mí me pasaba que yo un día que estaba en un mero caos, intentaba visualizar lo que quería, no conectaba, pero nada, entonces me di cuenta que mis emociones se elevaban mucho más si cuando estaba en caos me dedicaba a soltar en lugar de visualizar las escenas finales de mi deseo ya manifestado. Entonces, como la meta es conectar y como la meta de ese espacio es terminar sintiéndome mejor y diferente a como me sentía cuando yo empecé, por eso, dependiendo de yo cómo esté, o hago una cosa o hago otra, para poder al final garantizar al máximo cumplir y lograr el objetivo, que ya sabes cuál es. Bueno, entonces, ya habiéndote compartido cuáles son las prácticas que yo te recomiendo para ese espacio, te quiero compartir
el siguiente punto. Discúlpeme que me emociono demasiado contando esto y como que me toca respirar. El siguiente punto, el quinto escalón, es entrenamiento y buena alimentación e hidratación. Listo. Bueno, ¿por qué esto es importante? Recuerda que, o sea, aquí hemos hablado mucho de qué capacidad de atención eres capaz tú de brindarle a estas personas, a estos clientes, a estos usuarios. ¿Has notado que cuando tú, por ejemplo, comes mal, comes comida muy chatarra, muy procesada, como que tus niveles de energía disminuyen y como que te sientes pesado y lento? Y como que tu capacidad de prestar atención a las personas disminuye. ¿No has notado que eres como que... Pero es porque tu energía está por el piso. Tu capacidad de prestarle atención a alguien está directamente relacionado con la cantidad de energía que tú tengas. A menor energía, menor capacidad de prestarle atención. Y no porque no quieras, porque literalmente no puedes, no tienes energía para prestar atención. Entonces, como tu capacidad de prestar atención y hacer sentirle a los usuarios que tienes mucha atención para prestarles, o sea, mucha energía, ¿cierto? Y de esto va a depender mucho que empieces a tener el interés de ellos hacia ti y interacción y a la final venta, que es el ciclo ganador para que tengas buenas ventas. Lo que tú comas y que tú entrenes va a aumentar o no tu energía. Una persona que entrena, listo, y no estoy diciendo que tengas que entrenar un súper entrenamiento pues de militar, ¿no? O sea, entrena, así sean 20 minutos al día para empezar. Listo, y aliméntate bien, ¿ok? El tema de alimentarte bien es muy sencillo y es, empieza a dar cuenta qué cosas te dan y te quitan energía después de que tú lo consumes. Por ejemplo, los carbohidratos. Si no sabes qué son los carbohidratos, consulta carbohidratos y empieza a darte cuenta que son los carbohidratos, son de lo que más disminuye la energía de una persona. ¿Por qué? Porque tu cuerpo necesita mucha energía para poder procesar los carbohidratos y entonces tu energía baja porque toda la está utilizando tu cuerpo para poder procesar comida. Lo mismo con la comida muy grasosa, los fritos, la parva, el dulce, todas esas cosas que acabo de mencionar. A tu cuerpo le cuesta mucho poder hacer el proceso digestivo y entonces necesita mucha energía para hacer ese proceso y entonces tu energía cae cuando consumes esos alimentos. Entonces, ¿qué es lo que yo te recomiendo? Una buena alimentación por lo menos los 6 días en los que tú trabajas. Para que tu energía esté a tope al máximo, tu capacidad de prestarle atención a alguien esté a su máximo y las probabilidades estén a tu favor. O sea, piensa en algo. Sí o sí tú vas a ir a transmitir, sí o sí vas a estar 5 horas ahí sentado. Por favor, si ya vas a hacer el esfuerzo, garantiza que los esfuerzos que tú vas a hacer van a estar en las máximas probabilidades de que ese esfuerzo pues rinda el beneficio que tú tienes. Y si te estás alimentando mal, vas a tirar las probabilidades cada vez a menos favor y pues esas acciones y esos esfuerzos que estás haciendo pues no van a sacar todo el provecho que podrían. Listo, entonces asegúrate de tener una buena alimentación y de tener el hábito de entrenar. El hábito de entrenar también te puedo decir lo siguiente y es, el entrenamiento está científicamente comprobado que hace que tu cerebro segregue ciertas hormonas y ciertos químicos que promueven el sentirme bien. Listo. Hay una inclusive, creo que es la serotonina. La serotonina es una de las que dispara tu cerebro cuando tú haces ejercicio y la serotonina le llaman la hormona de la felicidad. Imagínate. Entonces, recuerda que tener una buena actitud, tener los pensamientos correctos, estar en las emociones correctas, es lo que va a potenciar tus buenos resultados y entonces si tienes un hábito como el de entrenar, vas a poder potenciar y promover mucho más todo esto que necesitas. Listo, por eso otra parte del escalón es el tema del entrenamiento, la buena alimentación y la buena hidratación. Listo, nosotros somos literalmente 80% agua, entonces mientras mientras mejor hidratado estés tú, tu cuerpo, como somos 80% agua, va a tener todos sus procesos de una manera, va a hacer todos sus procesos de una manera mucho más adecuada y va a funcionar mucho mejor tu cuerpo si tienes mejor hidratación, principalmente tu cerebro, que es pues la máquina más fundamental para que puedas tener buenos resultados. Listo, entonces aquí ya vamos con el quinto punto y
Ya vamos por el 6.º paso de este plan de trabajo. Bueno, ya vamos entonces llegando a la parte final de este entrenamiento, de este plan de trabajo. Espero que hasta el momento te hayan hecho muchos clics las ideas que te he venido dando y que empieces a sentir como esa emoción de, "Jue madre, quiero empezar ya y quiero dar todo de mí para empezar a dominar paso a paso y poderme convertir en una persona que domina todos estos puntos y que opera desde este nivel en el que su día a día está integrando todos estos pasos". Listo, entonces bueno, hablemos del 6.º punto. El 6.º punto es sostener el nuevo estado emocional que tú estás cultivando en estos espacios de conexión emocional, ¿cierto? Entonces no va a ser suficiente, o sea, el inicio, solo el inicio apenas, es que tú empieces a aprender a conectar con estas emociones. Ahí en ese espacio vas a empezar a conectar con esas emociones, pero ese es solo el inicio. El 6.º paso, que es ya el último de todos, que te tienes que esforzar durísimo en dominar, es sostener este nuevo estado emocional. ¿Listo? ¿Por qué? Porque claro, tú te puedes salir sintiendo súper agradecido después de ese espacio, pero empiezas a jugar el juego de la vida. Y el juego de la vida te lanza de todo, de todo. Y te voy a decir una cosa de nada para que te vayas preparando. El trabajo del universo o de Dios, en lo que tú creas, y te vas a dar cuenta que en tu vida siempre ha sido así, es que cuando tú le pides un nuevo nivel de resultados, lo que le estás pidiendo a la vida es, hey, prepárame para poder yo lograr eso. Y te va a preparar. ¿Y cómo te prepara? Te prepara a través de ponerte pruebas. Y esas pruebas las tienes que pasar. ¿Y cómo pasas esas pruebas? Siendo capaz de sostener ese nuevo estado emocional, que es el nuevo estado emocional de esa nueva vida que tú quieres crear. Entonces, claro, si te tienes que conectar con las emociones de gratitud para poder lograr esa nueva vida que tú quieres, la vida te va a empezar a poner un montón de pruebas para decir, vamos a ver qué tan capaz eres de sostener ese estado emocional de gratitud si te pongo estas y estas y estas situaciones. Listo, entonces ahí es donde tú vas a tener que utilizar todo el conocimiento de crecimiento personal, porque ahí están todas las respuestas de cómo ser capaz de sostener ese estado emocional, ahí las vas a encontrar, y hablando con tu mentor, en el cual tú le dices, mira, me está pasando esto, me está pasando esta prueba, y cuando me pasa esto, pum, ahí me empiezo a sentir mal, empiezo a sentir duda, ansiedad, empiezo a sentir un montón de cosas que me sacan de este nuevo estado emocional, y empiezo a pensar de manera negativa, bla, bla, bla. ¿Cómo puedo yo superar esto? ¿Cómo puedo yo seguir y mantenerme en ese nuevo estado emocional que yo deseo? Y tu mentor te va a explicar y te va a decir, y en los libros también vas a tener toda la información, y entonces ahí es donde viene la última prueba, la prueba más compleja, y es sostener ese nuevo estado emocional. Pero cuando tú empiezas a pasar esas pruebas y empiezas a dominar eso, ¡boom! 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 Los nuevos resultados empiezan a llegar. Entonces aquí voy a tocar un punto muy fundamental, y es que para que tú empieces a sostener esos nuevos estados emocionales, va a ser intrínsecamente necesario que el resultado que tú tienes, la meta que tú tienes, la tienes que soltar. Es decir, tú tienes que tener una meta. ¿Listo? ¿Cuál es la meta que tú quieres lograr en el modelaje webcam? La próxima, o sea, no por allá como que la super hiper mega meta de cuando me retire, no, la siguiente. ¿Cuál es tu siguiente meta? Tienes que tener muy claro cuál es tu siguiente meta a lograr. Y es muy fundamental acá, cuando estamos hablando del tema de la siguiente meta, es que te tienes que saber poner metas. Una de las principales razones por las cuales las personas no logran lo que quieren es porque no se saben poner las metas. Si tú ni siquiera te sabes poner una meta, esa es la primera razón por la cual no la vas a lograr. Un momento, por favor. Bueno, estamos presentando unas fallas acá con la luz, pero seguimos y no paramos. Bueno, entonces una de las primeras razones, como te digo, por lo cual las personas no logran sus metas es porque no se saben poner metas. Hay una ciencia para ponerse metas, para poder lograrlas. Y en el conocimiento de crecimiento personal también van a profundizar acerca de eso. Yo te voy a dar algunas de las indicaciones más importantes, y es, tienes que proponerte algo que tú en el momento sientas que de verdad puedes lograr. O sea, no puede caber duda de que lo vas a lograr. Si en el momento cuando tú te vas a proponer la meta entra una duda de ¿será que sí? ¿Será que es mucho? ¿Será que sí puedo con esto? Cambia la meta. Bájale el nivel a la meta, que es algo más creíble para ti, y ponte esa meta. Muchas personas con el desespero de querer lograr todo ya, se ponen metas que van más allá de su capacidad de aceptación temporal, y ahí se quedan atascados y no logran nada y se quedan ahí atascados. Pero es porque con ese afán de querer lograr todo ya, se ponen algo por encima de lo que están capacitados en el momento de aceptar,
y ahí se quedan. Pero en cambio las otras personas que no están con tanto afán y dicen, me voy a poner esto, que yo sé que sí lo puedo lograr, ¡pum!, lo logran y ¡buf!, les aumenta la confianza. Se ponen otra cosa y ¡puf!, lo logran y les aumenta la confianza, pero siempre se ponen algo que en serio sienten que pueden lograr. Y cuando uno va a comparar eso con la otra persona que se está poniendo por allá una meta toda súper grande, por ese afán de querer lograr todo ya, mientras la otra persona ya logró 3 metas, esta persona no ha podido lograr con ni siquiera la primera, pero es porque se está poniendo algo que supera su capacidad de aceptación. Entonces, ponte algo que en serio, en serio, en serio tú sientas que sí puedes lograr. Si no, bájale. Listo. Bueno, ya teniendo eso, tienes que soltarla. Soltarla, literalmente soltarla. ¿Qué es soltarla? Soltarla es que tú no puedes medir tu progreso y tu avance en tu proceso a través de qué tanto yo estoy generando de esa meta. Es decir, digamos que tu meta es hacerte 10 millones de pesos a la quincena, bueno, al mes. Y entonces tú ves que empiezas a rodar el mes y tú ves y empiezas a dar tus ganancias y tú, si vas a empezar a medir tu avance a través de tus ganancias y tus ganancias no están siendo las mejores, va a empezar a generarse una duda gigante. Dame un momento, por favor. Bueno, disculpen nuevamente, yo creo que ya es como la tercera vez, pero seguimos y no vamos a parar. Bueno, entonces nos quedamos en que si tú estás midiendo tu avance a partir de que vas viendo que vas generando más y más de esos resultados que estás buscando, tienes que dejar ese hábito. Tienes que dejar ese hábito a un lado. ¿Listo? ¿Por qué? Porque ese hábito de estar midiendo tu progreso y estar queriendo confirmar que todo va bien y querer tener confianza a partir de ver que eso sí se está dando allá afuera, de ver esos números creciendo, lo único que te va a llevar es a la frustración y a la ansiedad. ¿Por qué? Porque pues realmente tú no puedes controlar eso. Tú no puedes controlar a la velocidad que se van a ir dando las cosas. Y si tú empiezas a querer controlar algo que no está en tu control, lo único que vas a hacer es sentirte ansioso y frustrado. ¿Por qué? ¿Por qué me siento frustrado? Porque literalmente es como si tuvieras las manos atadas. O sea, yo no puedo hacer nada frente a eso, pero intento hacer algo frente a eso. Obviamente me voy a sentir frustrado. Entonces eso, si tú no dejas ese hábito atrás, lo que vas a hacer es que vas a estar cayendo mucho emocionalmente y te vas a estar saliendo y no vas a poder sostener esa emoción elevada. Pero es ese hábito el que te va a estar sacando de ahí. Entonces una de las cosas que te va a ayudar a mantenerte elevado emocionalmente va a ser adquirir el hábito de soltar el resultado y enfocarte única y exclusivamente en lo que sí está en tu control. Listo, y es una de las cosas en las que te tienes que enfocar, y esa sí es tu meta principal, porque esa otra meta material es el objetivo secundario, pero tienes que tener uno principal. ¿Cuál es? El que sí está en tu control, y es cumplir con el plan. Listo, ser una persona que ejecuta el plan al detalle, por lo menos en un 90% en el mes, lo cumpla al 90%, ahí estás en un muy buen punto. Y adicional, que estás usando todas esas herramientas, listo, para poder ir superando las situaciones, las otras situaciones que te van a hacer caer emocionalmente, porque como te digo, la vida te va a tirar de todo. Te va a tirar un montón de situaciones, a veces van a ser en el trabajo, otras veces van a ser personales, y tú vas a tener que construir en ti lo necesario para poder ir superando esas situaciones. Y cuando ves que pasan situaciones que te hacen caer emocionalmente, tú tienes que hacer un stop y mirar, bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que estoy pensando y lo que estoy sintiendo cuando esto ocurre que me hace sentir mal? ¿Qué es lo que voy a empezar a pensar y a sentir en las próximas oportunidades que esto pase para que yo no me sienta mal y yo no caiga emocionalmente? Porque la meta no es cambiar esa situación, la meta es cambiar cómo respondes a esa situación, porque cambiar la situación no va a depender de ti, va a depender generalmente de la decisión de otras personas, pero cambiar la respuesta emocional y mental a esas situaciones siempre va a depender de ti. Y al principio, aunque parezca que es muy difícil, la práctica hacia el maestro y con las herramientas correctas que ya las tienes, vas a poder lograrlo. Entonces esa es tu meta principal y empieza a medir tu progreso según tú vayas avanzando en superar estas cuestiones que te estoy diciendo. Esa es la manera en la que tú vas a medir tu progreso, y en la medida en la que vayas progresando en superar eso, los resultados te aseguro que van a ir llegando solos si tú ni siquiera pensar en ellos. Listo, entonces ese es el último punto, y es sostener ese nuevo estado emocional, y ahí te di algunos conceptos que tienes que tener súper claro que te va a ayudar a poder mantener ese nuevo estado emocional. ¿Listo? Entonces, bueno, aquí llegamos ya al
último paso de este plan de trabajo. Y lo único que te quiero decir es lo siguiente, mira, no me creas absolutamente nada de lo que te dije. No me creas absolutamente nada de lo que te dije, ponlo a prueba. Ponerlo a prueba es que tú estés 3 meses seguidos haciendo esto día a día, cumpliendo con todo. Y si después de 3 meses seguidos cumpliendo todo, no a medias, no al 80, no al 10%, no al 20, no al 50, todo de manera consistente y constante, tú tomas la decisión si quieres seguir o no quieres seguir con este plan. ¿Listo? Yo te puedo asegurar y garantizar que te va a funcionar. Pruébalo, pero no me creas. ¿Listo? Pruébalo por ti mismo. Otra cosa que te quiero decir frente a esto es que es muy importante. Ponte objetivos logrables, tú te conoces mejor que nadie, para que vayas adaptándote a este plan. O sea, mi expectativa con este plan no es que tú apenas lo escuches ya mañana estés haciendo esto al 100%, no. Te puede demorar a veces hasta 2 o 3 meses el llegar a estar haciendo esto al 100% todos los días, pero ponte objetivos, tienes 6 puntos diferentes. Entonces ponte objetivos semanales de cada punto, como que bueno, listo, él me dijo que este es el estándar. ¿Cuál va a ser mi meta para esta semana de cada uno de los puntos? Y empieza a dominarlos poco a poco, y ponte la meta de que en 2 o 3 veces ya estés al 100% de todo este plan. Y si tú en 3 meses estás al 100% de este plan y empiezas consistentemente y te quedas así, yo te aseguro que en cuestión de 3 meses tu vida va a ser algo completamente diferente, asegurado, listo. Entonces es muy importante eso, que no te obsesiones con hacerlo todo ya porque no lo vas a lograr, son hábitos completamente nuevos quizás para ti. Y si te pones con esa meta de lograr todo ahorita o mañana, estás desde el afán y ese afán te va a llevar a la frustración, listo. Entonces ponte metas logrables y te vas condicionando a este plan de trabajo. Listo. Y lo otro es que cuando veas que quizás no estés logrando cumplir esos objetivos que te estás poniendo, no uses eso para sentirte culpable o para sentirte mal. Úsalo para mejorar. Siempre ten una actitud de, bueno, ¿cómo esto me puede dar conocimiento para que el día de mañana yo sí lo pueda lograr? O sea, y empieza a analizar, bueno, ¿qué pasó? ¿Cómo puedo yo hacerlo de una manera diferente en que sí lo pueda lograr? Y eso siempre te va a mantener en una actitud de mejora constante, listo, en lugar de una actitud de sentirme culpable o sentirme un fracasado, listo. La idea es que esto te haga sentir cada vez mejor, más no peor. Entonces depende de cómo te relaciones con el plan, va a pasar una cosa o la otra. Relaciónate desde el avance, listo, desde el progreso. Entonces, bueno, nada, acá te doy años y años de experiencia, mucho dinero invertido en mentores, en coach y en un montón de inversión de tiempo y energía. Te lo estoy aquí entregando y plasmando para nuevamente decirte que si lo haces y te dedicas a cumplir con este plan, yo te garantizo que te va a ir exageradamente bien en tu carrera como modelo webcam. Entonces te deseo mucho éxito y te deseo que te disfrutes de este proceso como nunca antes te has disfrutado nada. Listo. Chao, que estés muy bien.